estábamos en la elección incondicional y vimos bastantes versículos acerca de la elección incondicional. Veíamos cómo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios es el que elige. ¿Okay? Vamos a ver la cadena de salvación. Esa la vamos a encontrar en Romanos 8:30. ¿Cómo así la cadena de salvación? Teológicamente se le ha llamado así porque encontramos la secuencia para que seamos salvos. Dice, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo quiero hacer bastante énfasis porque muchas iglesias, muchas personas cogen este versículo y le dicen a las personas, sacándole de contexto, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es una verdad. Pero se lo están diciendo a cualquier persona, que todas las cosas pasan porque sí, que todas las cosas pasan porque no. Y muchas veces le dicen a las personas que no hay mal que por bien no venga, pues refiriéndose mucho como a este versículo. Pero quiero que contextualicemos a qué se está refiriendo el apóstol Pablo en Romanos 8 para referirse a este versículo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, yo quiero hacerle esta pregunta, ¿todo el mundo ama a Dios? ¿Los musulmanes aman a Dios, al Dios de las Escrituras? ¿Sí? ¿Los ateos también aman a Dios? No, entonces, si no aman a Dios, esto se vuelve ya exclusivo. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, están incluidas las buenas y las malas. Las buenas y las malas están incluidas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Siempre pongo el ejemplo en este caso del niño que no quiere el jarabe. Y para él, el jarabe es malo. Pero les hago una pregunta, ¿para qué le sirve el jarabe al niño? Y el jarabe le ayuda bien, a pesar de que a un niño en su cosmología que tiene la vida, él puede decir, qué feo ese jarabe. Muchas cosas que nos pasan en nuestras vidas, las vemos hartas, las vemos malas, vemos una aflicción, pero muchas veces Dios las utiliza para bien de nosotros mismos y para bien de su gloria, obviamente. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ver con la cadena de la salvación quiénes son llamados. Vamos a decir, todo el mundo es llamado. Y ahí es donde va un versículo, algo que ustedes han escuchado hasta en la misma iglesia romana, donde dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Creo que alguno recuerda esa oración. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, y la palabra que dice conoció, está hablando de que la conoció a una intimidad, y está refiriéndose a un amor, que Él los amó. A estos que amó y estos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A estos que Dios ama y los conoció. Y la palabra cuando dice conoció en las Escrituras, las utiliza muchas veces para hablar de que, pero José no conocía a María y Adán conoció a Eva. Está hablándose de la relación sexual, está hablándose de la intimidad, de acostarse con ella. Entonces con el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, es porque ya Dios tenía una intimidad con ellos. Vamos a ver a quiénes. A esos que conoció también los predestinó. Los predestinó. Esta hermosa doctrina de la elección incondicional también se le es denominada en algunas partes la predestinación. También los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Porque la pregunta es, bueno, ¿y para qué Dios nos elige? O los que elige, ¿para qué los elige? Para que sean conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30 es la cadena, ese eslabón que une la salvación. Y aquí va la consecuencia de cómo la salvación. Dice, a los que predestinó, o sea, a esos que Él predestinó desde hace tiempo, a esos también ¿qué? Llamó. O sea, los llamó. Y a los que llamó, a esos también ¿qué? Justificó. ¿Qué es justificó? Que Él lo justificó en la cruz. Él hizo justicia en la cruz. Que su pecado fue imputado. O sea, le cayó fue a Él y no a nosotros. Él cargó por nuestros pecados en la cruz. Entonces Él los justificó. Lo que es conmigo, lo que es con Juan Carlos o lo que es con ustedes es con Él, con Cristo.
Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y la palabra glorificó está refiriéndose a la gloria, a la salvación. Y si ustedes notan en este texto, la palabra que utiliza justificó y glorificó, y todos los verbos que utiliza están en pasados. O sea, el apóstol Pablo, el Señor, da por entendido que ya lo hizo desde antes. O sea, Él ya lo hizo, ya nos llamó, ya también nos predestinó, ya también nos justificó y por ende ya nos glorificó. Por eso la salvación no se pierde, porque ya el Señor lo da por un hecho. Y el versículo 31 y 32 y 33 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién con nosotros? Mucha gente utiliza este versículo y dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero ¿a qué se está refiriendo eso? Está hablando de esta cadena de la salvación. Y es que si usted Dios lo llamó y usted Dios lo predestinó, no hay nada contra eso. Otra parte de la escritura dice que nada nos separará del amor de Dios. O es que Dios, cuando nos amó, se entregó por ellos, y nada nos separará de ese amor. Así volvamos a pecar, obviamente refiriéndose a que un creyente puede pecar nuevamente, puede pecar todos los días, lo hacemos de hecho, pero lo que no puede hacer un creyente es practicar el mismo pecado, o sea, insistir en el mismo pecado. Eso da una muestra que la persona no es convertida. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Jesucristo, si ustedes ven las escrituras, ¿dónde está en estos momentos? Está a la diestra del Padre. Y una de las cosas que Él nos va a dar es estar a la diestra del Padre, es estar allí al lado de Él, en presencia de Él. Versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos? Miren esto: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La salvación tiene unas fases, por eso quiero que, terminando aquí, quiero que empecemos a entender las fases de salvación. Las encontramos en un solo versículo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y encontramos las fases de salvación. ¿Cuáles son las fases de salvación? La justificación, la santificación y la glorificación. Tú me vas a preguntar: ¿pero en qué parte tú estás viendo esas tres palabras? Bueno, vamos a ver qué es justificación. Justificación es simplemente que Jesucristo se justificó por nosotros. Nosotros teníamos que morir por el pecado, pero Él lo hizo por nosotros. Es como cuando nosotros pequeñitos dañamos un plato en una casa ajena, o dañamos una cerámica por estar corriendo, y nuestra madre o nuestro padre paga el precio y se justifica por nosotros, porque nosotros no tenemos cómo pagar eso. Nosotros no tenemos entrada al cielo. Entonces alguien tiene que pagar ese precio, y ese precio lo hizo Jesucristo con su sangre. Entonces Él nos justificó. La justificación dice: estando persuadido de esto. O sea, lo que dice el Señor es que nosotros tenemos que estar persuadidos ¿de qué? De que Él nos justificó, de que Él fue el que pagó nuestros pecados. La santificación, ¿qué significa santidad? O ¿qué es ser santo? Si usted busca en un diccionario esa palabra, normalmente la palabra santo significa apartado de. Entonces, ¿Dios de qué nos santifica? Del pecado. Dios nos aparta para Él, nos escoge. Cuando tú escoges algo en el supermercado, lo apartas para ti, lo echas en tu carrito. Eso es lo que hizo el Señor. Él se justificó en nosotros, y fuera de eso nos santifica. Y esa santificación, hay que entenderla, se divide en dos: la posicional y la experiencial. ¿Qué significa posicional? Que Él nos santifica, que Él nos dice que somos santos, o sea, nos aparta. Cuando ya somos justificados, cuando ya somos persuadidos, cuando ya no estamos totalmente, ya entendemos y estamos convencidos de que Él nos salvó. Cuando entendemos que Él nos salvó, sigue algo que hace: Él nos saca, nos aparta. Pero Él va a tener que hacer algo, y nosotros también tenemos que hacer algo todos los días, y es experiencialmente, que es la segunda parte, que es que nos tenemos que santificar. ¿Sí? La palabra dice que sed santos como Él es santo. O sea,
tenemos que apartarnos del pecado porque Él se apartó del pecado. Y la tercera fase de salvación es la glorificación. Y cuando digo fases, no estoy diciendo que hay que cumplir esto para salvarse el hombre, no. Es que simplemente usted, para ser adulto o anciano, usted tiene que ser primero bebé, luego niño, luego adolescente, luego adulto, luego adulto mayor. O sea, son fases que van pasando. Primero es justificado, luego santificado y luego glorificación. Entonces aquí vamos a ver esos tres letras. ¿Cuáles? Estando persuadido de esto. ¿De qué? De la justificación, de la cruz. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, Jesucristo, que comenzó la buena obra, o sea, es posicional, Él la comienza, la perfeccionará, o sea, experiencialmente. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Pues en su segunda venida, en la glorificación. ¿Ok? ¿De qué nos ha salvado? Porque hay gente que se va a preguntar, ¿pero Dios de qué nos salvó? ¿Dios de qué nos ha salvado? Nos salvó de la pena del pecado, del poder del pecado, y nos salvará de la presencia del pecado. ¿Eso es claro? De la pena del pecado nos ha salvado, del poder del pecado, y nos salvará de la presencia del pecado. Hay una pregunta bien clave, y es: ¿cuándo nos salvó Dios? Porque yo veo que hay gente que dice: ¿y tú cuándo recibiste a Cristo? Y hay gente que dice: en 1982. ¿Y tú cuándo recibiste? No, en un encuentro, en un retiro que hice en tal día. ¿Y cuándo fue eso? No, cuando tenía 25 años, y ahorita tengo 40. No, yo lo recibí hace 2 años. No, yo lo recibí hace 2 días, que alguien me presentó el Evangelio. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, cuándo Dios nos salvó. Y alguien va a decir: hace 2015 años nos salvó el Señor. Hace más de 2000 años nos salvó el Señor. ¿Cómo es la respuesta bíblica? Dice Efesios 1:4, dice: según nos escogió. ¿Quién? Según, o sea, según Dios. Nos escogió en Él. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos, o sea, apartados y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿sí ven cuándo nos escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. Y aquí voy a citar varios versículos, ustedes los pueden revisar. ¿Cuándo nos salvó? Efesios 1, del 11 al 12, el 1 del 4, el 5 y el 6, 2 Timoteo 1, 9, Tito 1, capítulo 1 del 1 al 2, y todos estos versículos nos dicen que Él nos salvó antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios tiene fríamente todo calculado. Él ya sabía quién iba a ser salvo. Y hay una pregunta, y es: ¿cómo nos salvó Él? Ya vimos de qué nos salvó, cómo nos salvó, por qué nos salvó. Todo lo que hemos visto es cuándo nos salvó, y ahorita vemos cómo nos salvó. Efesios 2, del 1 al 9 dice maravillosamente en el versículo 8 y 9, versículo en el Efesios 2, y voy a tomar un momento la palabra de Dios, porque necesito citar el Evangelio en Efesios 2, y quiero que ustedes abran sus Biblias, porque no tengo la cita aquí. Y es que en Efesios capítulo 2 dice, en el versículo 1, las siguientes palabras: y el que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? El sistema de Satanás. Toda la corriente, yo le llamo la licuadora. Salirse de ahí es muy difícil. Estar allí en la licuadora es estar todo el tiempo. Que hay que comprar el último iPhone, que hay que comprar las últimas cosas, que hay que estar a la moda. Todo el tiempo estamos en el sistema, en la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, miren, haciendo la voluntad de nuestra carne, o sea, de nosotros mismos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás.
Pero, versículo 4, este es el pero más grande de las escrituras en el concepto mío. Uno de los peros más hermosos que uno puede encontrar en la escritura. Y si usted quiere hacer un altar o quiere hacer un cuadro con la palabra pero, ojalá ponga Efesios capítulo 2, versículo 4. Le dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Cómo así misericordia? ¿Recuerdan en Romanos 9? Que Dios, que no depende del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tenga misericordia. Bueno, la misericordia de Dios es rica, es grande misericordia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aparece en pasado, porque ya lo hizo, ya nos escogió, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ya da por hecho que allá vamos a estar sentados, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, en su bondad, para que nosotros en Cristo Jesús, con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene una maravillosa parte, y en versículo 8 que lo tomo aquí, dice, porque por gracia somos salvos, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, o sea, es un regalo, no por obras. Nos está diciendo que esto no es por obras, no hay que hacer obras para salvarnos, es un regalo en la salvación. Pero para que quede más claro, en Efesios capítulo 2, quiero que entendamos esto. Efesios 2 dice, versículo 8, porque por gracia somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Somos salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia la definen algunos como un regalo inmerecido. La gracia es aquel acto que hizo Cristo en la cruz, que derramó su sangre, derramó su vida, entregó su vida por nosotros. La gracia, Él no tenía por qué ir a la cruz, Él era justo, Él no había pecado, pero Él murió por nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Eso es la gracia. Que Él, aún nosotros sin merecernos, Él fue a la cruz. La gracia, por medio de esa gracia, somos salvos. Y por medio de la fe. Y dice el versículo 8, esto no es de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué no es de nosotros? Tanto la fe como la gracia. O sea que está mal dicho cuando usted dice que yo tengo fe. Es más, hoy en día se ha prostituido mucho esta palabra fe, porque la gente lo utiliza y dice, no, es que yo tengo fe que en esta semana me va a entrar una plática. Yo tengo fe que esa persona me va a volver a llamar. Miren, la fe, Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A qué apunta eso? A la salvación. Y aquí una excepción, aquí está diciendo que por gracia somos salvos por medio de ¿qué? La fe. Es decir, la gracia está aquí y la gracia nos salva. La fe es como la cuchara, ¿sí? Es por medio de ella. Pero tanto la gracia como la cuchara, o sea, es decir, tanto la gracia como la fe, no es de nosotros. ¿Por qué? Pues es un don de Dios. ¿Y por qué es un don de Dios? Porque no puede ser por obras. ¿Por qué no puede ser por obras? Porque si yo dijera que yo soy misionero, o que dijera que si yo sé más Biblia que otra persona, entonces estoy diciendo que es por obras. Y entonces ¿saben qué pasaría? Me gloriaría más que otros, y a Dios no le gusta que las personas nos gloriemos más unos que otros. ¿Saben por qué? Porque la gloria se la lleva todo el tiempo a Él. ¿Por qué la gloria se la lleva todo el tiempo a Él? Porque Él nos creó, porque todo le pertenece a Él. ¿Listo? Y dice, para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie gloríe, o sea, que nadie tiene que hacer nada. Ay, es que yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir a orar todos los días, yo tengo que diezmar, yo tengo que... No, usted es salvo, ¿sabe por qué? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Mis queridos amigos, familiares y personas que vean este video, este es lo maravilloso del Evangelio de Dios, la gracia por fe. Solo la gracia, solo la fe nos puede llevar a Dios.
Y no es por obras, no depende de quien quiere. Yo quiero recibir a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una oración de fe, voy a cerrar los ojos y oro. Eso no puede salvarme. ¿Saben por qué no me puede salvar una oración de fe? Porque la oración de fe es una obra, es un acto. Ahora, no estoy queriendo decir que alguien que ore y que se entregue a Dios y que ahí en adelante muestre una grande muestra de arrepentimiento lo puede hacer, pero Dios simplemente nos salva y a través de su evangelio nos dice esto. Quiero terminar entonces, mis amigos, con algunos pasajes, con algunas personas que nos regalan mucha teología y muchos, a pesar de que no son dioses y cada uno tiene errores y yo no puedo tomar la falacia de la autoridad, que significa que porque esta persona dice esto, entonces es una verdad. No, yo tengo que filtrarlo bajo las escrituras. Si el Papa dice algo, yo tengo que filtrarlo bajo las escrituras, porque el Papa es un ser humano. Los teólogos son seres humanos y fallamos y caemos. Entonces yo tengo que utilizar la palabra de Dios para poder entender si lo que me está diciendo un hombre es bueno o es malo. John MacArthur dice: la salvación no puede ser por obras, porque tanto Pedro, miren esto, miren los ejemplos que toma MacArthur, tanto Pedro como Judas hicieron las mismas obras, y uno está en el cielo y el otro en el infierno. Cuando dice las mismas obras es que los dos, tanto Pedro como Judas, estuvieron aquí con Jesucristo, pero uno se fue al cielo y el otro al infierno. Charles Spurgeon, uno de los mejores exponentes de la Iglesia Reformada, nos dice: digan lo que digan sobre la doctrina de la elección, está escrita en la palabra de Dios como con pluma de hierro, y no existe manera alguna de deshacerse de ella. Y ahí está. Charles Spurgeon, Arcis Sproul, perdón. Charles Spurgeon es el anterior. Arcis Sproul, uno de los teólogos contemporáneos, dice: los elegidos obtienen gracia. Miren, vuelvo y retomo. Bueno, vale lo completo. Dice: los elegidos obtienen gracia, los no elegidos justicia, nadie obtiene injusticia. Y voy a explicar esto. Los elegidos obtienen gracia, o sea, los que Dios escoge obtienen la gracia. ¿Ya recuerdan que la gracia es un regalo inmerecido? No lo merecemos, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces los elegidos obtienen gracia. Los no elegidos, o sea, los reprobados, obtienen justicia. Es decir, yo no puedo decir que Dios es injusto porque va a salvar a unos y otros no. No, porque la Escritura me dice que todos estamos depravados totalmente. Y todos estamos, cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios no es injusto porque todos vamos para la paz y la mocha. ¿Sabes qué tiene que hacer Dios? Escoger a algunos. Y Dios lo ha hecho así. Esa es su soberanía. Esa es la forma en que Él le ha placido y está escrito en las Escrituras. Por todo lado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, los no elegidos obtienen justicia, pero ninguno de los dos, ni los elegidos ni los no elegidos, obtienen injusticia. Eso dice Arcis Sproul. Este me gusta mucho. Dice: Judas había dejado todo por seguir a Cristo. Miren, Judas dejó todo, como Mateo, como Juan, como Pedro, como todos dejaron sus cosas, sus trabajos, lo dejaron todo por Él. Tenían fe en Él. Ojo, creían en Cristo. Supuestamente creían en Cristo. Escuchaban su palabra, vieron sus milagros, y nunca fue salvo. ¿Y saben por qué no fue salvo? Porque la Escritura lo dice, que la Escritura ya estaba planeado para que la Escritura se cumpliese, que alguien lo iba a traicionar. O sea, esa persona ya estaba hecha. Es como si el Guasón, retoma el tema del Guasón, diga: pero yo ¿por qué voy a morir al final y de esa forma? Bueno, el guión de la película ya estaba hecho así. Esa es la forma en que el director de esta película, o sea, Dios, ha decretado su plan de salvación. Miren esta: si podemos obtener la gracia divina a través de nuestro libre albedrío, o sea, si nosotros somos libres de albedrío y podemos obtenerla, yo quiero salvarme, entonces no tenemos necesidad de Cristo. Y si tenemos a Cristo, no necesitamos el libre albedrío. Ojalá esto lo mediten y lo revisen. Y Leonard dice esto: alguien me preguntó: ¿usted ora por los muertos? Porque hay mucha creencia de que hoy en día
se hacen misas por los muertos, se oran por los muertos ya tienen un estado, ya están condenados, tanto o para salvación o para condenación, ya están o en el cielo o en el infierno, no hay más, no hay purgatorio, esa palabra no existe en las escrituras. Entonces dice, alguien me preguntó, ¿usted ora por los muertos? Y yo le respondí, no, yo les predico. O sea, hay personas que estamos muertas espiritualmente. Steven Lawson dice, si Dios hubiese elegido a los pecadores basado en algo bueno en la persona, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque ninguno es bueno. O sea, Dios no se basó en salvarnos, ¿y se acuerdan de la depravación total? Porque nadie es bueno, no hay ni uno solo. A.W. Pink dice, la pregunta equivocada es, ¿por qué un Dios amoroso, y esta es, yo creo que se la pueden haber hecho ustedes, ¿por qué un Dios amoroso envía a la gente al infierno? La pregunta correcta debería ser esta, ¿por qué la gente prefiere el infierno en vez de un Dios amoroso? Y Martín Lutero, uno de los reformadores pioneros y uno de los hombres que expusieron y protestaron ante las verdades de las escrituras, dice esto, la oración, porque uno puede decir, bueno, entonces uno para qué ya predica, entonces uno ya para qué ora, entonces uno para qué le predica a la gente si ya todo el mundo, si ya Dios sabe qué va a hacer, si Dios ya va a salvar. Bueno, Dios no nos ha dicho quiénes se van a salvar, por eso hay que predicar el evangelio. Por eso estamos haciendo este video y editando este video, para que seamos salvos. Mis hermanos y mis amigos, van a venir mucho más videos de contenidos como estos para que podamos entender un poco más las escrituras. Y ojalá no nos obtengamos y nos sostengamos de videos. Leamos la palabra de Dios. Martín Lutero dice, la oración no es para cambiar los planes de Dios. Hay gente que ora para torcer, dice, Dios, concédeme ese carro, concédeme ese novio. No, yo no puedo orar porque si el plan de Dios es otro, Él lo va a hacer sí o sí. Entonces la pregunta es, ¿para qué oramos? Es para confiar, ¿y saben para qué? Y descansar en su soberana voluntad. O sea, cuando un hijo se le revela al padre porque no quiere ir al paseo, va a perder. ¿Qué debe hacer entonces un hijo? Descansar, tomarla suave y gozarse el paseo. Porque así el hijo no quiera ir, el papá lo va a montar al carro y se lo va a llevar. ¿Sí? Entonces, para eso la oración, para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y aquí, por último, quiero cerrar es, ¿por qué y para qué nos salvó? Efesios 2:10, que era el versículo que me faltaba en Efesios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿pero para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Efesios capítulo 1, del 5 al 6, dice, no nos predestinó para ser adoptados, nos predestinó, o sea, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Según qué? El buen propósito de su voluntad, o sea, de su plan, ese fue su plan, para alabanza de su gloriosa gracia. Entonces, ¿para qué nos predestinó? Para ser hijos suyos, adoptados hijos suyos, ¿pero para qué? Para alabarlo, para su alabanza que nos concedió en su amado. O sea, ¿para qué Él lo hizo? Para que lo adoremos y le demos la gloria. Y este es el versículo que más me ha gustado y el que, digamos, explota y dice todas las escrituras y es, digamos, uno de los versículos más soberanos que tiene. Y con este versículo termina la primera parte de la carta de los Romanos y la teología pura de la carta de los Romanos con el apóstol Pablo. Y él termina este plan de Dios y este plan de redención con este versículo. Dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Miren lo que dice. Porque todas las cosas proceden de ¿quién? O sea, de Él. Todo lo que usted tenga procede de Él. Usted no vaya a decir ahorita, no, es que yo soy un berraco y yo hago esto y procede porque yo lo he trabajado. No.
Por eso el Padre nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Todo procede de Él. ¿Y saben qué dice después? Dice, y existe por Él. Y para Él. ¿Cómo así que y para Él? Para su propósito. Para su misma centricidad. Él es para su gloria. Entonces dice en exclamación el apóstol Pablo, a Él sea la gloria, ¿por un ratico? No, por siempre. Amén. Mis amigos, esto es uno de los temas maravillosos que uno puede tener. Quiero regalarles esto para que lo mediten, lo revisen, lo multipliquen y puedan revisar, puedan tener en cuenta que la palabra de Dios es lo único que tenemos. El Antiguo Testamento dice que de ella depende nuestra vida. Dice que no pongamos nuestros ojos acá en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales se las come la polilla y el gorgojo, y viene el que asalta y el que roba y se las lleva. El apóstol Pedro dice que muchas veces le tenemos miedo al que nos va a robar, al que nos va a quitar la vida. No. Tengámosle miedo y temor al Señor, porque Él depende de nuestra vida venidera. Muchas veces no alcanzamos a entender el plan de Dios, lo sé, pero este plan que les acabo de regalar, esto que está en las Escrituras, por favor medítenlo y multiplíquenlo. Le doy gloria a Dios por regalarnos este mensaje tan maravilloso. Vamos a tener más mensajes de estos. Los quiero mucho en Cristo Jesús y Dios los bendiga. Amén. Chao.